La verdad es que nosotros no le dimos mucha importancia, pero lo cierto es que hay una denuncia radicada en Bariloche, realizada por un ex policía, que habla y dice en esa denuncia que el chiquito habría sido entregado por dos personas, que serían Pérez y Cayaba, a una organización con fines rituales, porque supuestamente este chiquito es hijo o nieto de un brujo. Bueno, situación que te lo traigo acá y te lo estoy diciendo en contexto en cuando nosotros nos enteramos de esto. La verdad es que cuando empezamos a preguntar no obtuvimos absolutamente nada de esto en la causa, entonces no seguimos con la pista. Ahora, ¿qué pasa? Había un caso que es un antecedente en la provincia de un hecho atroz, de un crimen en el que aparece un chico mutilado, le habían cortado la cabeza, en el que aparece el fantasma de un crimen ritual o la realidad de un crimen ritual, y en este caso sabíamos que Marcelo Hanson lo había investigado y participó de esa investigación como abogado, y además Leonardo Gentile escribió El Satán de los Esteros. Quiero que me pongas en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de tu libro. Si querés lo podés mostrar para que la gente lo vea y en todo caso si le interesa poder adquirirlo. El Satán de los Esteros, la historia de Ramoncito, imagino yo. Y déjame que agregue algo, porque más allá del nexo que pueda haber entre Loan y el antecedente de Ramoncito, el sincretismo que hay en la zona es un telón de fondo de lo que sucede en un caso y quizás tal vez en el otro. Un sincretismo que mezcla, porque vos le preguntas a la gente, te dicen son todos católicos, pero en el medio tenés rituales que vienen muy de la impronta y la idiosincrasia cultural y los antecedentes históricos de la región, la penetración del sur de Brasil, el umbandismo, San la Muerte, más acá en el tiempo el Gauchito Gil. O sea, es un cóctel en el que se mezcla todo. Y bueno, mirá si no hay sincretismo también cuando uno visita el escenario, la casa de la abuela Catalina, si no hay también en San Antonio, además no en cualquier fecha. Por eso era interesante también charlar un poquito claro que sí. Con Leonardo y con el antecedente de Ramoncito. Decinos, Leonardo. Un antropólogo que investigó el caso de Ramoncito, que fue consultor de la justicia en aquel momento, lo que decía siempre es que en el sur correntino el misticismo flota en el aire. Hay muchas leyendas, muchas creencias diferentes, algunas de raigambre guaraní, otras católicas y otras sí afrobrasileñas también. Pero bueno, en el caso puntual del crimen de Ramoncito, lo que incidió y que terminó en un ritual criminal fue la introducción del satanismo, ¿no? Que traía rituales del siglo XVIII como la misa negra, que la llevaron a cabo en Mercedes, Corrientes, y ese ritual terminó con la muerte de un nene. Era, según determinó la justicia, un ritual que se hizo para tratar de obtener beneficios económicos y políticos. Es algo que a lo mejor a nosotros nos cuesta entender, pero dentro de la cosmovisión de la gente que participaba de ese grupo tiene sentido. ¿Qué beneficios podrían obtener, por ejemplo, haciendo un sacrificio de este tipo, directamente matando a un adolescente, un chico? Y bueno, lo que sucede es que algunas de las personas que participaron en el grupo tenían fuertes vínculos con algunos dirigentes políticos de la zona y algunos empresarios. Sí. Entonces, una de las hipótesis era que las cabezas de este grupo eran políticos y empresarios de la región con nombre y apellido. Algunos estuvieron investigados, otros solo fueron sospechosos y no se avanzó. Y en el momento que tenía que avanzar la investigación para tratar de acercarse a esas personas, el grupo que estaba investigando muy bien la primera parte del caso, cuando se llegó a los autores materiales, fue desarmado. Los policías que estaban investigando fueron enviados cada uno a una punta de la provincia, y la verdad es que ahí... ¿Y eso por orden, perdóname, por orden del gobierno de la provincia de Corrientes? Por orden del gobierno de la provincia de Corrientes. En ese momento, el ministro de gobierno de la provincia, que estaba a cargo del área de seguridad, era Gustavo Valdés, quien es hoy gobernador. El gobernador de la provincia era Ricardo Colombi. Perdóname, estaba a cargo de seguridad Valdés, que es el que desarma a ese grupo que investigaba. Él da la orden de desarmar a la brigada policial que trabajaba en Corrientes, que como decía antes, en Mercedes, sí. No era gente oriunda de Mercedes, sino que era de la ciudad de Corrientes. Había empezado a trabajar con resultados bastante positivos, porque al principio la investigación iba sin rumbo, porque era algo muy difícil. ¿Y era algo similar a esto al principio de la investigación? Ahora quiero volver al inicio, ¿no? Lo que sucede es que ahí hay una diferencia muy grande. La investigación empieza cuando se encuentra el cuerpo de Ramoncito. Acá no tenemos nada no todavía. tenemos, y ojalá que nunca lo tengamos, como decía antes,
pero es un caso distinto en ese sentido. A ver, contame cómo empieza el caso Ramoncito y ahora en cualquier momento estamos contactando también a Marcelo Hanso. Encuentran el cuerpo del nene, Sí. como vos decías antes, mutilado, en un lugar público, en el lugar de mayor tránsito de la ciudad de Mercedes. En lugar de esconderlo cuando matan a una persona, la ponen en el lugar de mayor tránsito de la ciudad, para que lo vea todo el mundo. La verdad es que no entendían por qué lo habían puesto de una manera especial, con la cabeza apuntando hacia un lugar, el cuerpo apuntando hacia otro. Todo separado, Sí, algunas partes, diseccionado. solamente la cabeza y el resto del cuerpo. Y alrededor del cuerpo, algo que llamó la atención a los primeros investigadores, había como un círculo con cabellos, como si estuviera encerrado para protegerlo. No saben Esto cómo... aparece en una calle transitada de... Sí, es la avenida de ingreso a Mercedes a 20 metros de la terminal de ómnibus. Estoy diciendo un lugar donde... Súper transitada. Súper transitado. Y para que te des una idea... Eso es un mensaje, Bueno, o una firma, ¿no? Bueno, También. esa fue, claro, esa fue una de las primeras lecturas que se hicieron. Una ciudad de referencia, una ciudad importante, de las más importantes de la provincia. Hoy por ahí para la gente un poco más conocida por la explosión que se dio como fenómeno popular del Gauchito Gil. Es esa ciudad, digamos, para que la gente lo vi, que tiene su casco principal, desde donde se entra por una calle principal que viene de la ruta. Después esa ruta es la que también puede llevar, bueno, por adentro, por afuera, podés ir al cementerio, que es en realidad donde está el cuerpo que da lugar a la leyenda, el del Gauchito Gil. Y después por esa ruta y girando hacia otra está el famoso santuario, que es el lugar hacia donde cada año se va en procesión desde la plaza del pueblo, con la Iglesia Católica mirando medio de costadito, porque es un fenómeno pagano, el del Gauchito Gil, pero van en procesión hasta donde está el santuario, que es donde cuenta la leyenda que es el lugar donde le dieron muerte. Digamos, es una ciudad importante en Corrientes, para contextualizar un poco. Entonces se encuentran el cuerpo y encuentran esa escena Encuentran llamativa. esa escena, sí. Lo mataron en una casona que estaba cerca de ahí, en el mismo casco urbano de Mercedes. ¿Cuántos años tenía? El nene tenía 11 años. 11 años. 11 años. Y muy cerca, como bien decías, está el santuario del Gauchito Gil, que por supuesto, siempre haciendo una diferencia entre la creencia popular y lo que pasaba en ese lugar, el mismo santuario del Gauchito Gil era el lugar de donde funcionaba la trata. Algunos chicos, y se cree que el mismo Ramoncito, antes de morir, era explotado debajo de un escenario que había en el santuario. Ah, mira. Y hubo más casos de trata posteriores al de Ramoncito que se investigaron en ese lugar. Así que, digamos, hay dos cuestiones que fueron distintivas del caso Ramoncito. Por un lado, lo que tiene que ver con lo mágico-religioso del crimen ritual, y por otro lado, el entramado de poder que después terminó mostrando el negocio de la trata de personas, el negocio del narcotráfico y el negocio del tráfico de armas. Bueno, pero eso parecen ser mafias mucho más complejas o principio que la del ritual, digamos, porque la verdad es que no, ¿o no? No, bueno, No. lo que sucede... A ver, por eso digo, según el investigador, los investigadores de ese Pero, caso... perdóname, ¿existe esto de que entregan, en Argentina hacen rituales con niños y los En este matan? caso Porque la justicia llegó a esa conclusión. No es algo que pase todos los días, pero en ese caso la justicia llegó a esa conclusión. Porque fíjate también... Y hubo otro caso que se sospechó que pasó lo mismo en Empedrado, Corrientes, que está cerquita de... ¿Y por qué acá? Digo, porque vos tenés todo el contexto que nosotros estamos viendo, por ejemplo, la casa de la abuela Catalina, donde hay 3 altares, donde también hay un cementerio familiar, donde hay muchos elementos que dan a entender de este sincretismo del que hablaba Bobby. Pero ¿Vos ves cosas distintas acá? Sí, realmente sí. Vos hablabas de esta denuncia de Bariloche, bueno, yo creo que por supuesto la justicia tiene que investigar todo. Pero la verdad es que todavía no hay elementos para hablar de un ritual en el caso de Loan. Ni para hacer algo como lo que pasó con Ramoncito, ni para hacer una cosa diferente. Discúlpame, en esta causa de Ramoncito, ¿participaron también videntes, mediums, todo este grupo de gente que a veces cuando la justicia está desesperada terminan llamando? Digo, a veces lo vemos en las series de los Estados Unidos, sabemos, de hecho vemos desfilar un curandero, creo que ahora va, mira, en un ratito va a declarar una curandera. Ahora, Pasa que, ¿sabés Ahora. qué, Pablo? Hay que entenderlo, acá estamos en la gran ciudad y hay que entenderlo en el contexto sociocultural y la idiosincrasia del lugar. Porque, por ejemplo, cuando Ramírez, ¿no? Él recorre y en la desesperación, habrá que creerlo o no, él dice que llama, él habla
de médicos, la verdad que no son médicos, son curanderos, son videntes, les pide el favor de decir, che, se perdió este chiquito, vos no podrás hacer un trabajo a distancia de visualizar a ver dónde puede estar. El otro que dice, mirá, necesito que me vengas a ver, que traigas una foto del nene, porque yo además acá me aferro a la imagen del gauchito Gilo, de San La Muerte. Es toda una cuestión que está mezclada. La propia abuela Catalina, que convoca y convoca porque se le perdió el celular y después lo encuentra, y es San Antonio, y es el de las cosas perdidas, entonces mata 3 gallinas para agradecerle y hacer un estofado de que lo pudo encontrar. Tiene 2 altares, porque uno es el que vemos, claro, y otro altar es el que no vemos tanto, y tiene 2 altares dentro de la casa. Está todo allí mezclado, ¿no? En las casas, a la vera del camino. Entonces, eso es una escenografía, es un contexto, es un paisaje. Ahora, ¿cuánto explica más o menos de la desaparición de Loan? Y bueno, son caminos que habrá que recorrer, por lo menos, antes de descartarlos. En el grupo que mató a Ramoncito había 3 personas que, uno era curandero, otro era vidente, pero usaban esa fachada para cometer algunos delitos. La investigación se hizo con un antropólogo cultural, que es algo muy diferente a lo que sucede en general en muchos otros casos policiales. Siempre participan, por ejemplo, antropólogos forenses, como en el caso de la búsqueda de desaparecidos para identificar restos humanos. Acá, además, intervino un antropólogo cultural porque el cuerpo tenía marcas, tenía estigmas y había que interpretarlas. Y es algo que ni vos ni yo podemos entender. A ver, entiendo yo que Jorge Alarcón sostiene esto, te estoy interpretando, que en realidad están desviaron con la pista o el manto del ritual otro delito. En el caso pero al mismo tiempo nos dice siempre, pasan cosas con los chicos en Corrientes. No, sí, pero digo, quiero escuchar por eso, porque me parece una buena posición también. Que yo estoy de acuerdo con que con el Ramoncito tuvo que ver lo ritual. Tuvo que ver, hay que confirmar, sí. Por eso digo, pero quería que por ahí lo explicara, lo dijo un poco a la pasada, pero todos los que descubrieron a gran parte, tenía que ver con el narcotráfico, tenía que ver con todo esto lo que estamos viendo. O sea, había un componente ritual, pero todo lo demás estaba también. Pero sí, sin lugar a dudas. Claro, Fíjate el ministro de Seguridad que teníamos. Pero quiero decirte algo más. ¿Quiénes están presos en el caso Ramoncito? Bueno, ahora me gustaría consultárselo cuando pueda, porque Hanson justamente está en un punto intermedio. Perejiles. Sí. Esa es la palabra. O sea, ¿pero participaron o no participaron? A ver, hay pruebas de que participaron. Sí. Lo que sucede es que, como dice el colega, la capa más alta de la organización está impune, es lo que yo les comentaba antes. El antropólogo que participó en este caso explicaba la relación entre los negocios de la trata, narcotráfico y armas con el ritual. Son la misma persona. Una cosa, claro, lo que sucede es que esos negocios funcionan como combustible de un motor que es la creencia de ese grupo. O sea, les sirve para juntar dinero, para atraer gente, ponerla a trabajar para ellos y sumar adeptos. En nuestro sobreimpreso, que estoy viendo que analizamos similitudes y diferencias entre Loan y Ramoncito, cada vez veo más elementos de similitudes, más allá de las diferencias, ¿eh? Porque, atención, que esto también no vaya a ser un antecedente que termine de la misma manera, que por ahí, no sé si a los 7 que hoy están detenidos, pero que ponele a 2 de ellos al menos, a 2 de ellos, los que más comprometidos están, en algún momento vos los puedas invocar, para decirlo llanamente y que la gente lo entienda, como que fueron los responsables de la sustracción, pero nada escalemos hacia lo que pueda haber como explicación de fondo. Ahora, fíjate de por qué se lo llevaron al nene. Y esa operación entonces que terminó protagonizando el propio Valdés como ministro de Seguridad, desmontando la investigación que estaba tras los verdaderos responsables de este asunto. Cuando empezó este caso, a mí me llamaban de algunos medios y yo decía, no quiero participar porque van a pensar que es un crimen ritual. Cuando pasa esto de Valdés, que se expone él personalmente a dar la teoría del accidente, claro. ¿Qué pasó? Porque no solo se expuso Valdés, además, el fiscal que le toma declaración en Corrientes a Laudelina, Rubinox, en la mano derecha de César Sotelo, el fiscal general de la provincia, que tuvo una participación gris en el caso Ramoncito, muy dudosa. Además, Rubinox participó en una investigación de un robo de una computadora en la casa de César Sotelo, que contenía información importante sobre el caso Ramoncito. Esa computadora nunca apareció, según algunas de las personas que después estuvieron detenidas por el robo, la tiraron al río porque vieron algo que los había asustado.
Porque la gente no lo ubica, déjame que aclare Sí, para que la gente no se vaya quedando afuera. Y mirá si cada vez no hay más similitudes, porque encima aparecen algunos protagonistas que son los mismos, ¿no? En otro lugar, en otro rol. Rubinó es el hombre calvo, que allí donde ves esa sospechosa declaración de Laudelina llevada por Codazzi y que le abre una fiscalía a las 3 de la mañana, es ese señor, el que va acompañando, y mirá si acompaña, y acompaña la declaración de Laudelina. También va sospechosamente en el final. Arriando la declaración, te diría. Otro más, otro más que.